Hola chicos, ¿qué tal? En el tutorial de hoy vamos a ver funciones en Python. Vale, una función, hablando de programación, podríamos definirla como cierto procedimiento en el cual ingresan datos de entrada, se procesan y se retornan datos de salida. Entonces esto podemos hacerlo como una metáfora o una equivalencia, una semejanza en la vida real para entender el concepto un poquito mejor con una máquina. Hay empresas, fábricas, industrias en las que hay muchas máquinas a las cuales les introducen cierta materia prima y salen ciertos resultados. ¿Sí? Podemos hacer otro ejemplo también con una máquina de café. Una máquina de café puede tratarse como una función porque recibe datos de entrada, los cuales son el agua o la leche y el café y el azúcar, puede ser, y nos retorna datos de salida, que es ya el café fabricado, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo siempre como con ese concepto. Entran datos, se procesan y salen otros datos. Vale, entonces en Python, ya entrando más a lo técnico, vamos a ver la sintaxis de las funciones. Para definir la función escribimos la palabra def, que es como definir. El nombre de la función va aquí, vamos a ponerle función, puede ser el nombre que queramos, vamos a ponerle función. Aquí entre paréntesis van los parámetros, que son estos datos de entrada, como por ejemplo el agua, el azúcar, el café, para que al final nos retorne el café ya hecho. Pero pues aquí son datos ya lógicos, ¿no? Podemos poner variables, no hay una limitante en las variables. Podemos poner cuantas queramos o pueden ser listas, no sé, lo que sea. Para este caso vamos a poner x. Vamos a hacer simplemente la función de demostración. Dos puntos y aquí abajo va la actividad o el código que vamos a ejecutar, el procesamiento. Vamos a procesar esta x. Aquí vamos a imprimir la x procesada, entonces vamos a decir este proceso da como resultado que imprimimos x, ¿vale? Entonces esta es nuestra función. Es algo muy sencillo, no hace prácticamente nada, simplemente imprime los mismos datos que nosotros le hemos ingresado. ¿Cómo la vamos a llamar? Por ejemplo, si nosotros ejecutamos el código así tal como está, no va a hacer absolutamente nada porque simplemente lo que hicimos aquí fue definirla, no la hemos llamado. ¿Sí? Es como crear la máquina pero no ponerla a funcionar. Entonces vamos a ponerla a funcionar. Para eso simplemente hay que escribir el nombre de la función e introducir datos para que la procese. Entonces vamos a poner aquí una palabra, vamos a ponerle hola. Ay, madre, tiene que ir así, hola, porque es un string. Si hubiera una variable llamada hola, bueno, eso es otro tema. Entonces aquí un string llamado hola, vamos a correrlo y listo. Este proceso da como resultado hola. Aquí podríamos poner un número, lo que sea. Nuestra función es algo muy sencillo. Entonces, para hacer un ejemplo un poquito más interesante, vamos a plantear que nosotros tenemos una empresa. Una empresa en la cual el usuario introduce ciertos datos numéricos por teclado y nosotros le decimos de esos datos numéricos cuál es el número mayor, cuál es el número menor y cuál es la suma de todos esos números. ¿Vale? Entonces, para esto vamos a crear una función que se llame main, que es main, que es nuestra función principal. ¿Sí? Va a ser la función que active el código, es decir, va a ser la única función que vamos a ejecutar. Aquí vamos a ponerle que no haga nada por ahora. Va a ser la única función que vamos a ejecutar desde, digámoslo así, desde afuera del código de las funciones. O sea, el resto lo vamos a dejar todo en funciones para explicar este concepto. Entonces, si hacemos esto, no va a hacer nada, simplemente lo que hacemos es ejecutar el código. Ahora todo nuestro código que vayamos a poner, lo vamos a poner dentro de main. Por ejemplo, print hola. Ahí está. Una vez pasa por aquí no hace nada, simplemente define la función.
Cuando pasa aquí, aquí sí la llama, va acá y ejecuta el código que hay dentro. En este caso solamente es un hola. Entonces vamos a decirle al usuario que bienvenido y que ingrese los números por teclado separados por un espacio. ¿Listo? Vamos a almacenarlos en una lista. Entonces vamos a crear primero la variable para que el usuario ingrese datos por teclado. Entonces vamos a llamarlo aquí entrada. Va a ser igual a input. Es decir, lo que él ingrese va a quedar aquí almacenado en entrada. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer nuestra primera función. ¿Sí? Vamos a ver aquí, suponiendo que el usuario nos ingrese los datos como son, números separados por un espacio, vamos a ver aquí cómo nos queda esto. Ingresa los números separados por un espacio. Entonces vamos a poner 46, espacio, 45, así. Entonces nos queda así, en una variable de tipo string. Lo que queremos es convertirlo a una lista. Entonces vamos a hacer una función que nos ayude con eso. Vamos aquí a definir esa función. Se va a llamar procesar datos. Vamos a recibir una variable de entrada que va a ser un string. Esto es un string completo, no son 3 datos separados, es un string completo. Entonces vamos a llamarle aquí, no, string no le podemos poner, datos, muy creativos. Entonces a datos le vamos a aplicar cierto procesamiento para que nos quede convertido en una lista. Entonces vamos a decir resultado, vamos a crear la variable de resultado, va a ser igual a datos.split, y aquí ponemos un espacio que va a ser digamos el criterio para separar los datos. Este split es una función que me toma un string y lo separa, me lo convierte en una lista, pero basado en un criterio. Él va a buscar los espacios en blanco y donde vea espacios en blanco va a separar, va a convertir eso en un elemento. Entonces va a empezar a leer acá, cuando llega a un espacio en blanco dice, lo que acaba de leer es un elemento de la lista. Entonces lo convierte en elemento. Luego sigue leyendo y así me los va generando. Vamos a poner aquí un print para ver cómo nos está quedando el resultado. Y luego si lo devolvemos aquí a nuestra función principal. Aquí vamos a llamarla procesar datos. Y le vamos a enviar la entrada. ¿Vale? Ingresemos los números. Ahí, son por espacios. Listo, ya lo tenemos almacenado en una lista. Ya está listo para procesar. Entonces aquí ya no vamos a imprimirlo, pues porque imprimirlo simplemente es siempre para mostrarlo en pantalla. Aquí necesitamos almacenarlo en una variable para seguirlo procesando. Entonces aquí va otra parte fundamental de las funciones, y es el return, que es retornar la información, o sea, devolverla. Es como cuando ya el café está listo, devolver el café. Entonces aquí vamos a devolver el resultado. Y aquí vamos a crear una variable que se llame lista y le vamos a asignar el resultado de lo que me retorna esta función, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Pasa el código acá, no hemos hecho nada. Aquí simplemente creamos las máquinas, no hemos hecho nada. Llamamos a main, ¿sí? Entonces vamos a la función main. Aquí estamos en main. Primero que hacemos, imprimimos un mensaje de bienvenida. Ahora leemos datos por teclado, los almacenamos en la variable entrada, la imprimimos, pero esto ya no es tan necesario, lo podemos borrar. Almacenamos los datos en nuestra variable entrada. Ahora vamos a crear una variable llamada lista. ¿Qué le vamos a asignar a esa variable? Le vamos a asignar el resultado de la función procesar datos. Entonces aquí estamos llamando a la función procesar datos
y le estamos enviando la variable entrada. Entonces vamos a la función procesar datos, subimos, ya estamos acá. Tenemos la variable llamada datos, que es esta misma entrada, ¿sí? Nosotros se la introducimos acá llamada como entrada, pero él cuando llega acá dice, bueno, yo proceso lo mío, lo llamo datos y lo devuelvo como resultado. Entonces aquí tenemos nuestra cadena de texto, que es esta, o la que introduzcamos. Vamos a crear una variable llamada resultado, en la cual vamos a procesar esta cadena de texto y la vamos a convertir en una lista, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es retornar ese resultado en esta variable, y este resultado final es el que va a quedar almacenado acá en esta variable llamada lista, ¿vale? Entonces proseguimos. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra función para calcular el mínimo, ¿sí? Entonces vamos a llamarla mínimo, ya que vamos a seguir con nuestra promesa de valor de nuestra empresa, def mínimo. Vamos a recibir una lista, entonces podemos aquí ponerle a nuestra variable lista números. Creemos una variable llamada resultado, momentáneamente pongámosle a 0, y vamos a retornar esa variable. Esto simplemente para dejar, digamos, el esquema de la función. Aquí el procesamiento va a ir acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta función de mínimo? Vamos a recorrer la lista de números y vamos a ir almacenando, vamos a ir actualizando esta variable de resultado. Mejor llamémosla mínimo, para tener un nombre más descriptivo, no siempre el mismo. No importa que se llame igual al nombre de la función, preferiblemente no. Pongámosle aquí n mínimo, para que sea más listo. Entonces n mínimo va a empezar en 0 y aquí vamos a calcular el mínimo. ¿Cómo? Vamos a recorrer cada uno de estos elementos y entonces vamos a decir, este es menor que el que tenemos guardado, o sea que nuestro mínimo, y si es menor lo actualizamos. Luego vamos a este es menor, si es menor lo actualizamos, si no seguimos derecho. Ese va a ser nuestro criterio. Entonces digamos que por buenas prácticas vamos a establecer que el mínimo sea el número infinito. Con eso cualquier cosa que comparemos con ese mínimo va a dar menor, ¿sí? Esto va a ser simplemente para la primera comparación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros ponemos que el mínimo sea menos 9.999, pero nos llega por ejemplo el dato menos una cosa exageradísima, pues va a ser menor ¿no? Y lo mismo, si nosotros queremos controlar eso, le seguimos poniendo 9, pues acá puede que nos lleguen más datos. Entonces, como eso tendríamos que controlarlo diciéndoselo al usuario, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Vamos a crear el número más infinito, el cual se crea así, es simplemente así. Aquí nos queda el número más infinito. Vamos a ver una prueba aquí pequeñita, rápida, ya que este no es el tema principal de nuestro video. Infinito es igual a float de inf. Vale, entonces cualquier cosa que comparemos con eso, por ejemplo este número grandote, es mayor al infinito, pues claramente nos va a decir que no. Ahora este número muy pequeño o cualquier número pequeño, 4, es menor que el infinito, nos va a decir que sí. Asimismo podemos crear el menos infinito para cuando vayamos a calcular el número máximo. Vale, entonces aquí ya tenemos nuestra variable identidad de la función mínimo, que es el infinito. Y ahora sí vamos a recorrer esta lista. Entonces vamos a decir for. Podemos utilizar cualquiera de las dos alternativas de for que ya hemos visto. Podemos, por ejemplo, decir for número in lista de números. Entonces aquí él va a recorrer cada vuelta, número va a tomar el valor de uno de los elementos, for número in lista de números,
Y aquí decimos if número es menor que nuestro número mínimo, entonces vamos a actualizar ese número mínimo. Número mínimo es igual a número, ¿vale? Simplemente es esto. Una vez terminemos, se va a retornar a nuestra función principal el número mínimo. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver si está bien. Así tal cual como está el código, vamos a ejecutar todo y nos va a ocurrir, digamos, lo mismo que ejecutamos ahorita. ¿Sí? Simplemente vamos a pasar los números a lista, puesto que no hemos llamado a la función mínimo. Entonces vamos a llamarla. Vamos a decir aquí, vamos a crear una variable que se llame mínimo. Es igual y llamamos a la función, o bueno, pongámosle otro número. Pongámosle aquí número o resultado mínimo. Es igual a mínimo de nuestra lista. Y vamos a imprimirla. Vamos a ver si todo me quedó bien, si todo no me equivoqué en algo. Ejecutamos. Y listo. Vamos a introducir números separados por un espacio, porque así lo requiere nuestra empresa. Vamos a poner uno muy pequeño. Vamos a poner 0 y este. Listo. Enter. Y aquí cometí un error. Ya. Es porque tengo estas variables como enteros y debería, perdón, como strings, y debo pasarlas a enteros, porque aquí en esta comparación me está comparando un string con un, bueno, con un flotante en este caso, o con un tipo número. Entonces vamos a convertirlo. Vamos a decirle aquí a float de mi número. Y aquí cuando lo asignemos, vamos a también un float del número. Y listo, vamos a ver si está bien. Introducimos nuestros números. Ejecutamos y listo. Él nos dice que el número menor es el -3 no sé cuánto, que es este mismo. Y lo cual es correcto, ¿no? Es el número más pequeño de acá. Ahora vamos a proseguir con la promesa de valor de nuestra empresa. De hecho, vamos a aclararla acá, que van a ser nuestros resultados. Nuestra promesa de valor es entregarte el número mínimo. Bueno, también tener una buena ortografía. Mínimo, máximo y la suma de tus números. ¿Listo? Vamos a dejarlo bien claro desde el comienzo. Ahora vamos a hacer el número máximo. Aquí podemos decorar un poquito esto diciendo el número mínimo es, y aquí ponemos esto. Listo. Seguimos. Ahora vamos a hacer la función para el máximo. La función para el máximo es exactamente lo mismo que esta, pero cambian varias cositas. Primero, el nombre de la función no se puede llamar igual. Segundo, aquí no vamos a utilizar el infinito, sino el más infinito. Tercero, aquí no vamos a validar si es menor, sino si es mayor. Y listo, eso es todo. El resto es igual. Def máximo de lista números. Aquí ponemos n máximo es igual a float de int y multipliquémoslo por -1 para que nos quede menos infinito. ¿Vale? Vamos a recorrer nuestra lista for número in lista números if float de número es mayor al que tenemos ya almacenado, o sea, al número mínimo,
perdón, máximo. Entonces lo actualizamos. N máximo es igual a número. Vale, ahí, aquí me equivoqué. Y retornamos N máximo. ¿Sí? Aquí el procedimiento para llamar a esa función es exactamente el mismo. Lo almacenamos en otra variable. Res de máximo es igual a máximo de la lista. Y aquí lo vamos a imprimir. Esto sí lo copiamos y lo pegamos. El número máximo es este. Listo, vamos a probar si no me equivoqué escribiendo nada de esto. Listo, vamos a escribir numeritos. Uno muy pequeño para que sea el mínimo, el 0. Uno muy grande para que sea el máximo. Y enter, listo. El número mínimo es menos 4 no sé cuánto, o sea es este, ¿sí? El que predijimos. Y el número más grande es este, el cual me lo expresó aquí en exponente, pero es este. Vamos a poner uno menos grande para que podamos verlo tal como es. Yo creo que esto se puede. Uno mínimo. Y listo, aquí sí ya lo vimos como es. Lo que pasa es que Python tiene una limitante y cuando los números son de longitud muy larga los expresa así. Pues porque si uno introduce un número extremadamente grande, él no se va a complicar escribirlo completo. Listo, ¿qué nos falta? Nos falta la función para sumar. Entonces vamos a hacer la def sumar. Es muy fácil, simplemente vamos a hacer un ciclo en el cual digamos predefinimos una variable que nos lleve la cuenta de la suma en 0 y en el ciclo vamos sumando cada uno de los elementos de nuestra lista. Llamémosla lista números. Y aquí entonces resultado suma va a iniciar en 0. ¿Sí? Cuando vamos a ejecutar una suma de estos números, la variable que nos va a llevar esa cuenta es lo más recomendable, o digamos lo predefinido, es dejarla en 0. Si vamos a ejecutar una multiplicación, hay que dejarla en 1. Pues porque si la ponemos en 0, todo nos va a dar 0. Vale, resultado suma es igual a 0 y aquí hacemos nuestro for número en lista números. Aquí resultado suma va a ser igual a lo que ya llevo, o sea, resultado suma más el número que tenemos aquí. Y lo retornamos. Listo. Creo que no. Bueno, creo que tengo que convertirlo a entero porque recuerdan que aquí nos está quedando en formato cadena de texto. Entonces aquí hagamos lo siguiente, int de esto, aunque ya debería estar en int, y aquí ponemos int de número y eso es todo. Vamos a probar si no nos equivocamos. Bueno, primero vamos a llamar esta función, ¿no? Porque si no, no va a hacer nada diferente a lo que acabamos de hacer. Suma total, llamémosla, es igual y llamamos a nuestra función sumar de lista. Y aquí la vamos a imprimir. Y aquí ponemos la variable suma total. Vale, vamos a validar. Entonces nuestros numeritos. Número grande para que sea el mayor. Número pequeño para que sea el menor. 0. El 0 no es mandatorio. Yo lo pongo siempre por hacer pruebas.
y vamos a ver. Entonces nos dice el número mínimo es este menos esto, el más grande es este, y la suma es esta, que voy a hacerla en calculadora y ya la muestro. Vale, aquí ya hemos vuelto y tenemos el resultado en la calculadora. Entonces en efecto sí es el mismo, es un número negativo. Y listo, hemos terminado nuestra pequeña empresa basada en funciones. Entonces ya aprendimos cómo llamarlas, cómo definirlas y pues básicamente que su funcionamiento es como el de una máquina de café. Entran datos, se procesan y salen datos. No hay que complicarse tanto, es simplemente eso. Entonces espero que les haya sido de mucha ayuda este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.